Las entrañas de la tierra, una vez fuente de riqueza y vida para el valle de Wyoming, se convirtieron en su tumba. En un laberinto de túneles oscuros y húmedos, donde la esperanza se desvanecía con cada gota de agua que se filtraba, se gestó una tragedia que marcaría para siempre la historia de una comunidad minera. Un día, la codicia y la negligencia humana abrieron una puerta a las profundidades de la tierra, desatando una fuerza imparable que sepultaría a decenas de vidas bajo toneladas de agua y roca. El Valle de Wyoming en Pennsylvania fue alguna vez una potencia energética de los Estados Unidos. Gracias a su enorme depósito de antracita, un tipo de carbón hasta 6 veces más valioso que el carbón común, el Valle de Wyoming jugó un papel significativo durante la Revolución Industrial Americana. Y debido a esto y otros factores, experimentó un gran éxito durante la Primera Guerra Mundial, ya que la tasa de empleo se disparó con el aumento de la demanda de carbón. Desafortunadamente, este auge no duraría indefinidamente, ya que fuentes de combustible alternativas comenzaron a ingresar al mercado. Para cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, la demanda de antracita no era ni de cerca lo que había sido, y mientras la mayoría de las industrias manufactureras ganaban dinero al apoyar el esfuerzo de guerra estadounidense, el Valle de Wyoming estaba en marcado declive. Y, obviamente, las cosas no mejoraron después de la guerra, ya que las tasas de desempleo en la región fueron algunas de las más altas de todo el país. La industria se mantuvo lo mejor que pudo, y muchas minas en el área todavía estaban operativas a finales de la década de 1950. Sin embargo, las condiciones y la ética eran, en el mejor de los casos, dudosas, ya que las compañías propietarias de las minas presionaban para producir la mayor cantidad de antracita posible. Este fue un enfoque que llevaría al desastre en la mina Knox en Pittston, el 22 de enero de 1959. Esa mañana, alrededor de 81 mineros que vivían en un valle de Wyoming de 3 condados se levantaron y se prepararon para trabajar. Frank Orlowski, de 41 años, quien trabajó en las minas gran parte de su vida adulta, comenzó su rutina matutina, que generalmente consistía en disfrutar de una taza de café, mientras leía el periódico antes de salir. En otro lugar, Samuel Altieri siempre tomaba el autobús con su esposa por las mañanas, ya que las paradas para sus respectivos trabajos estaban en la misma ruta. Cuando el topógrafo Joseph Stella llegó al trabajo, ingresó a la mina Knox con planes de inspeccionar algunos de los sitios de trabajo. Había pasado 1 o 2 semanas desde que realizó una inspección de rutina en algunos de los kilómetros de túneles subterráneos de la mina, por lo que ingresó al pozo principal de la sección de la ladera del río, y comenzó a dirigirse hacia donde varias cuadrillas estaban trabajando. Luego llegó a uno de los sitios de trabajo y verificó que todo estuviera en orden antes de darse la vuelta en dirección a otro sitio de trabajo. Justo cuando se dirigía por otro de los muchos corredores de la mina, escuchó a uno de los mineros desde atrás gritando que saliera de la mina. Cuando John se dio la vuelta, vio a Samuel y a varios de los otros mineros corriendo detrás de él. Él y algunos otros mineros reunieron al resto de los hombres y comenzaron a dirigirse hacia el pozo principal. Y poco después, notaron algo debajo de sus pies. Era agua y subía rápido. Ahora, la mina Knox era un laberinto elaborado de túneles que tenía una profundidad de 305 metros, bajo la superficie. Pero parte de la mina, particularmente la sección de la ladera del río, corría directamente debajo del río Susquehanna, por lo que los operadores de la mina siempre tenían que tener cuidado de no excavar demasiado cerca del lecho del río. Sin embargo, ese día, una de las cuadrillas descuidó perforar sondeos para medir qué tan grueso era el techo de roca. Como mínimo, se consideraba seguro excavar 11 metros, pero algo había salido muy mal. La excavación en la sección se acercó demasiado al lecho del río y el techo se derrumbó, provocando que millones de galones de agua entraran a raudales en la mina en un instante. También resultó que el río Susquehanna estaba experimentando una de las peores inundaciones en la memoria reciente en ese momento, debido a las fuertes lluvias anteriores en la semana. A medida que el agua inundaba la mina, la superficie del río justo encima del agujero de 23 metros de ancho comenzó a girar y se formó un violento remolino, succionando escombros de la inundación,
y enormes trozos de hielo que se habían formado en el río. Entonces, en poco tiempo, su carrera hacia el pozo principal se convirtió en una caminata a través del agua hasta la cintura que subía rápidamente. A medida que la corriente continuaba inundando los túneles, 7 de los hombres pasaron las siguientes 5 horas en el agua helada del río, escapando solo después de escalar cientos de metros, por un pozo de aire que descubrieron más arriba. En otro lugar, 7 horas después de que el agua comenzara a inundar la mina, otro grupo de 26 sobrevivientes fue encontrado vadeando por los túneles inundados y llevado a un lugar seguro. A medida que más y más de los que lograron escapar se reunieron afuera de la mina, se hizo evidente que 12 mineros estaban desaparecidos, y si sobrevivieron, probablemente estaban atrapados. Alrededor de este tiempo también, al menos 28 hombres fueron llevados a hospitales locales con diversas lesiones. A las 3:15 de esa tarde, y mientras todo el infierno se desataba en la mina, la esposa de Samuel esperaba en la esquina afuera de su lugar de trabajo, mientras el autobús se acercaba. Normalmente, ella subía al autobús y era recibida por la cara sonriente de su esposo desde sus asientos habituales, pero esta vez, Samuel no estaba allí. Inicialmente, no le dio mucha importancia porque a veces conseguía un viaje a casa del trabajo de uno de sus compañeros mineros, pero rápidamente se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal, cuando una mujer en el autobús se volvió hacia ella y le preguntó si había oído hablar del accidente en la mina Knox. Por terrible que fuera esta noticia, sabía que debido a que Samuel era electricista, no siempre tenía que estar en la mina, así que esperaba encontrarlo ya en casa cuando llegara. Cuando ese no fue el caso, y las horas pasaron sin ningún signo de él, se dirigió a la mina solo para encontrarse con una gran multitud de gente del pueblo reunida. Entre la multitud, encontró a varios otros mineros, claramente empapados y exhaustos por lo que habían soportado para escapar, y le aseguraron que Samuel había salido porque lo habían visto. Aparentemente, se había colocado en uno de los túneles y estaba ayudando a dirigir a los hombres que pasaban hacia la seguridad y haciendo todo lo posible para mantener la calma. Mientras ella todavía estaba tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo, se estaba llevando a cabo un frenético esfuerzo para detener la inundación. Para hacerlo, el agujero tendría que ser taponado, pero no había forma de acceder a él desde el interior de la mina inundada. La única manera de detener el agua era taponar el agujero desde el mismo río. Los funcionarios necesitaban usar el remolino a su favor, ya que estaba arrastrando todo el río hacia él. Muy pronto, comenzaron a arrojar vagones de mina, vagones de ferrocarril, pacas de heno y montones de madera de desecho a las aguas turbulentas, con la esperanza de que al apilar este tipo de escombros, taponarían el agujero. Así que al anochecer, más de 30 góndolas de carbón y cientos de pacas de heno habían sido arrojadas al remolino, pero increíblemente, su fuerza no disminuía. Este esfuerzo continuó durante toda la noche y hasta el día siguiente, y dado que la mina Knox tenía puntos de conexión con las otras minas en el valle de Wyoming, 11 operaciones se cerraron repentinamente por el futuro previsible, dejando a unos 10,000 mineros sin trabajo. Después, quienes pudieron ayudaron en el esfuerzo por taponar el enorme agujero en el lecho del río, y para el mediodía, el ferrocarril Lehigh Valley comenzó a construir un camino junto a sus vías, para dar a los camiones mejor acceso al remolino, que se encontraba a unos 18 metros de la orilla del río hinchado. Luego, al final del día, se arrojaron al río 38 góndolas más, 20 postes de servicios públicos, durmientes de ferrocarril, y cualquier otro desecho voluminoso que los rescatistas pudieran encontrar. Durante una conferencia de prensa alrededor de este tiempo, los funcionarios de la mina informaron que creían haber reducido el flujo de agua hacia la mina en aproximadamente un 30 a 35%. También expresaron la esperanza de que los 12 hombres desaparecidos hubieran encontrado un terreno más alto, pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a surgir una imagen trágica. Un minero que se negó a ser nombrado en artículos de periódicos dijo a los reporteros que había presenciado personalmente a 3 cuerpos girando en las aguas de la inundación dentro de los túneles de la mina. Y aún más ominoso, se tomaron medidas de agua en diferentes pozos de la zona. En el pozo de la compañía carbonífera número 14, a aproximadamente 1,5 kilómetros al sur de la mina Knox, el agua había alcanzado una profundidad de 99 metros.
Y en el pozo Hoyt más cercano, el agua había subido a 152 metros. Esto no auguraba nada bueno para las condiciones de supervivencia de los mineros desaparecidos. Si el agua estaba tan alta en las minas conectadas, era una fuerte indicación de que la mina Knox estaba casi completamente inundada en ese momento. El 25 de enero, apareció un informe mordaz en un periódico local sobre cómo las esposas de los mineros desaparecidos habían sido tratadas por la compañía minera. Las mujeres no solo no habían dormido en 2 noches desde que ocurrió la inundación, sino que también estaban furiosas. Todas ellas se habían reunido, y los funcionarios de la compañía sabían dónde las mujeres estaban de vigilia, pero nadie de la compañía se reunió con ellas, ni siquiera les dijo que sus maridos estaban entre los desaparecidos. Los nombres de los 12 mineros desaparecidos se imprimieron en los periódicos y se transmitieron a las estaciones de radio, y hasta ese momento, la única forma en que podrían haber sabido que sus seres queridos eran posibles víctimas de la inundación era porque no aparecían en casa. Una de las esposas de los desaparecidos incluso dijo que vivían a unos 10 minutos a pie de la mina y su esposo siempre seguía la misma rutina después del trabajo. Llegaba a casa, tomaba una cerveza y luego se bañaba. Cuando llegó a casa de su jornada laboral, descubrió la casa vacía y la cerveza en el refrigerador intacta. No fue hasta que se enteró de la inundación de boca en boca que conectó los puntos. Más tarde ese día, se celebró otra conferencia de prensa, y los funcionarios de la minera Knox tenían varias actualizaciones importantes que compartir. Después de 3 días de verter todo lo que pudieron en el río para detener la inundación, finalmente habían logrado taponar el agujero. Dicho esto, tenían muy pocas esperanzas de que alguno de los hombres desaparecidos pudiera seguir vivo en el interior. El superintendente de la mina incluso llegó a decir a los medios que no había puntos altos que estuvieran por encima del nivel del agua en el interior. Y una vez más, esta también fue una noticia que los seres queridos de los hombres desaparecidos tuvieron que aprender a través de los reporteros. Alrededor del mediodía del 26 de enero, se programó el encendido de las bombas que habían llegado al sitio, pero hubo un retraso inesperado. La noticia del desastre había hecho que muchas personas de las ciudades cercanas e incluso de fuera del estado acudieran al valle de Wyoming. Con la cantidad de autos superando con creces la cantidad de lugares de estacionamiento, la gente simplemente comenzó a abandonar sus autos en medio de las calles de la ciudad, lo que obstaculizó los esfuerzos para poner en marcha el bombeo. Terminaría tomando más de 100 policías para resolver el desastre y despejar el camino para que los ingenieros del ejército y los consultores de la marina llegaran a la escena y comenzaran el esfuerzo de bombeo. Y, obviamente, el tiempo era esencial, ya que los hombres desaparecidos, si estaban vivos, habían estado atrapados durante 4 días. Desafortunadamente, esto resultaría ser un retraso insignificante. El bombeo se llevó a cabo las 24 horas del día durante 4 días más, y el nivel del agua dentro de la mina solo bajó menos de 2 metros. El 29 de enero, llegaron a la mina bombas con capacidad para extraer hasta 133,000 galones de agua por minuto, pero había más malas noticias. Las estimaciones de cuánta agua del río había derramado en la mina ascendían a 40,000 millones de galones. El secretario de Minas del estado de Pennsylvania incluso dijo que probablemente tomaría más de 3 semanas o más llegar a los mineros. De hecho, creía que tomaría otra semana o 2 solo para reducir el nivel del agua en 30 metros. Y así, la esperanza de que los hombres desaparecidos fueran encontrados vivos estaba casi destruida por las noticias. El bombeo continuó a pesar de los trágicos acontecimientos, pero el 10 de febrero, el esfuerzo sufrió un revés cuando el agua comenzó a filtrarse nuevamente a la mina desde el Susquehanna. Para entonces, todos los informes en la mina habían supuesto que todos los hombres desaparecidos estaban muertos. A pesar de los esfuerzos por bombear la mina, los cuerpos de los 12 hombres nunca fueron encontrados. Frank y Samuel estaban entre los muertos. Se inició una investigación sobre el desastre y se determinó que la inundación se produjo como resultado de prácticas mineras ilegales de la minera Knox. Se aconsejó a los trabajadores que excavaran más cerca del lecho del río de lo que era seguro, lo que finalmente provocó que el techo fallara y millones de galones de agua comenzaran a verterse.
10 funcionarios mineros serían acusados y 6 de ellos cumplirían penas de prisión por su papel en el desastre. Lamentablemente, el maltrato a las viudas continuaría, ya que las esposas de las 12 víctimas no recibirían beneficios por fallecimiento durante más de 4 años después de la tragedia. Hoy en día todavía se extrae algo de carbón en el Valle de Wyoming, pero los efectos del desastre de la mina Knox todavía se sienten, ya que los residentes son reacios a apoyar nuevas industrias energéticas en la zona. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Si quieres apoyar el canal, no olvides suscribirte y darle like al video.